Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados. Este día tenemos tres invitados de lujo, realmente un invitado de Guatemala, uno de Nicaragua y uno de Costa Rica. Los tres nos visitan aquí en El Salvador, han estado en un seminario de responsabilidad social empresarial y pues es un placer con ellos poder conversar este día sobre los temas de interés de la región, ver cómo está la situación económica y por supuesto cómo vamos en el tema de responsabilidad social empresarial en la región. Primero, Carlos Arias, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Usted es guatemalteco y ha estado trabajando bastante en el sector de textiles, ¿verdad? Así es, en Guatemala trabajamos en el área de vestuario y textiles. Tengo el gusto de estar produciendo jeans de alta moda para el mercado de Estados Unidos y también ser presidente de Centrarse, que es el Centro para la Acción de Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala. Y es un verdadero placer estar aquí en El Salvador. Gracias. Carlos Lacayo, muchas gracias también por estar con nosotros. Usted es un empresario nicaragüense y que está dedicado a varios sectores de la economía de Nicaragua, ¿verdad? Muchas gracias, es un gusto estar aquí contigo y podernos dirigir a los hermanos salvadoreños a quien les tenemos un gran cariño allá en Nicaragua y poder hablar de los diferentes temas en este gran reto que tenemos los centroamericanos de tener una gran nación. Así que vamos a poder platicar y ahondar profundamente. Gracias. Y Luis Javier Castro, muchas gracias a usted de Costa Rica. Mesoamérica es una empresa bastante importante y conocida en El Salvador y por supuesto en Centroamérica. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. La verdad es que me defino como centroamericano nacido en Costa Rica. Qué bueno. Y me halaga muchísimo estar acá en El Salvador, que es un país que desde Mesoamérica hemos tenido muchísima actividad y queremos muchísimo. Gracias. Bueno, Carlos, comencemos un poco. Guatemala y El Salvador tienen una relación bastante estrecha tradicionalmente y por razones geográficas e históricas. ¿Cómo están viendo ustedes la situación de Guatemala a raíz de la llegada del presidente Otto Pérez? ¿Y cómo ven ustedes la región centroamericana desde el punto de vista de un guatemalteco? Bueno, pues estamos muy optimistas de la llegada del presidente Otto Pérez. Le hemos visto muy activo, con planes muy concretos, haciendo muchas de las cosas que él había dicho que iba a hacer y también trabajando de cerca con el sector privado, que consideramos que el desarrollo es una responsabilidad compartida y creemos que estamos caminando bien. Vemos con buenos ojos los programas a los que se está dedicando. Creemos que hay prioridades importantes en nuestro país. El hambre es una prioridad muy importante en nuestro país. Está trabajando muy de cerca con el gobierno. Y en el tema de la relación con El Salvador, pues El Salvador es una economía inmensamente importante para nosotros. Creo que tenemos muchísimas sinergias, especialmente porque, bueno, hemos sido siempre vecinos, estamos muy cerca, pero creo que como guatemaltecos le ponemos una importancia muy especial a El Salvador. Dentro de la industria de vestuario y textiles que me toca representar, es una gran sinergia que hay con la industria salvadoreña y creemos pues que pasa por desarrollar conjuntamente proyectos que puedan ayudarnos para competir en mercados internacionales. Pero muy importante la relación de Guatemala y El Salvador y como empresario guatemalteco, para mí es un verdadero gusto estar acá. Ahora, el sector textil a veces se malinterpreta como que fuera maquila en nuestros países. Yo estuve visitando hace poco tiempo en Guatemala algo de la industria textil y vi que es como de un valor agregado muchísimo más alto que en otros países de Centroamérica. Y como que El Salvador va tratando de seguir algunos pasos de Guatemala. Pero ¿cómo se diferencia el sector textil en los diferentes países de Centroamérica? Bueno, yo creo que sí es muy común el concepto. Hay una palabra que a mí no me gusta, que es la maquila, que era de pronto muy representativa de un proceso de ensamblaje que era lo único que hacíamos en Centroamérica en general hace 20 años, pero que hoy día ya somos empresas de vestuario y textiles, que tenemos la obligación de proveer diseños, servicios completos, prendas terminadas a los mercados que servimos. Y Centroamérica tiene una industria muy fuerte en vestuario y textiles. En Guatemala, el sector vestuario y textiles es el mayor exportador del país. Y pues El Salvador tiene una industria que es todavía más grande que la de Guatemala. Honduras es el líder regional en volumen. Y bueno, Nicaragua viene pujante y ha subido mucho. Y hoy día, de hecho, es más grande la industria nicaragüense que la guatemalteca. Entonces, tenemos mucho en común. Creo que ya, de hecho,
los grandes clientes ven a la región CAFTA como que fuera un país. Voy a colocar producción en CAFTA. Eso es interesante porque mucho de lo que estamos viendo nosotros también aquí representamos la red regional de responsabilidad social empresarial, en donde esa unión centroamericana es muy importante y creo que hay grandes oportunidades de trabajar juntos. Carlos, Nicaragua es un país que antes lo veíamos como más rezagado y hemos visto que ha tenido un desarrollo bastante importante en los últimos años, crecimientos mucho más acelerados y hasta donde se ve hay como una mayor estabilidad política y hay bastante inversión allá. ¿Cómo se está desarrollando realmente el sector privado en Nicaragua? Creo que lo fundamental, desde que subió el gobierno de doña Violeta Chamorro, ha sido que Nicaragua ha tenido, lo podríamos llamar como un gran médico, que es el Fondo Monetario, que a veces es difícil hacer cosas que ese médico te dice, pero que definitivamente todos los gobiernos que han existido, incluyendo el actual, han seguido al pie de la letra los programas del Fondo Monetario, lo cual le ha dado a la macroeconomía una estabilidad muy buena. Por otro lado, Nicaragua es un país, al ser el más rezagado, donde las oportunidades se sienten más y hay mucho mayores oportunidades que en otros países. Allá decimos que lo malo es que hay muy poco, lo bueno es que está todo por hacer. Entonces, ahí están las oportunidades del país. Necesita Nicaragua, el gran reto de Nicaragua es y ha sido fortalecimiento de las instituciones, donde los principios y valores sean la base que haga que el país se pueda fortalecer y que tanto los nacionales como los miles de inversionistas que hay en el mundo, pues le pongan a este país que, al igual que el resto de Centroamérica, tenemos la gran ventaja de tener el país más importante de la Tierra, los Estados Unidos, más cerca, a veces, Nicaragua está más cerca de Washington que Miami. Y eso te indica las grandes oportunidades que Nicaragua y todo Centroamérica, siendo unida, puede desarrollar y las grandes oportunidades. Así que ahí estamos, a veces con timidez, a veces con dificultades, pero creemos pues que las autoridades presentes y las del futuro entren a ese gran reto, al respeto y al fortalecimiento de las instituciones, que es la guía compensatoria de la mano del médico que mencionaba del Fondo Monetario. A veces, Luis, se ve diferente a Costa Rica y se le diferencia bastante pues, del resto de países de Centroamérica. No estamos hablando de fútbol, ¿verdad? Gracias a Dios que no, porque si no tendríamos que estar en una posición diferente. Pero cuando se ve diferente a Costa Rica, ¿es así la diferencia? Porque existe realmente un Costa Rica tan desarrollado como a veces se cree, o igual tiene problemas, y además de sus ventajas, pues, pero tiene algunos problemas que debe seguir encarando. Sí, Costa Rica es un país que claramente en los últimos 50 o 60 años ha hecho las cosas de alguna forma que lo lleva a ser un país que logra evolucionar de ser un país de renta baja a un país de renta media y toma una serie de decisiones que lo pone en una situación particular que no quiere decir que no tenga grandes retos. De hecho, el último Estado de la Nación, que es un reporte importante que hace la Academia en Costa Rica y que recientemente se está haciendo también en el Estado de la región, define a Costa Rica como un país de paradojas, un país que tiene el 98, 99% de su población alfabetizada, sin embargo la población se queja de no tener suficiente educación para los retos que le está exigiendo ahora la sociedad. Un país que tiene probablemente la democracia más consolidada de la región, o por lo menos más antigua, pero que la población se queja que es ingobernable. Y eso, así como esas dos, hay varias paradojas que la definen. Y creo que es importante entender que se sitúa el país en lo que yo trato de decir como un punto de inflexión. Ese punto de inflexión de país de renta baja a renta media, en donde la sociedad empieza a exigir
servicios de un país de renta media. Y eso implica algo parecido como al niño que se gradúa de sexto grado y cree que ya todo lo sabe, y que cuando entra a secundaria se da cuenta de que apenas está empezando a aprender. Costa Rica es un país que, o por lo menos nosotros vemos a un país pequeño que se beneficia tremendamente de la posibilidad de unirse e integrarse al resto de la región. Y de hecho vemos grandes empresas costarricenses invirtiendo en Centroamérica, pero también grandes empresas centroamericanas invirtiendo en Costa Rica. En el caso de Salvador, hay empresarios muy importantes salvadoreños que probablemente son de los inversionistas más importantes de inversión extranjera en Costa Rica. Y esa creación de puentes entre los países creo yo que es fundamental. ¿Cómo comparas tú, dado que Costa Rica está más cerca de Panamá que nosotros y tiene una mayor interrelación con Panamá, cómo comparas tú la situación de Costa Rica con Panamá y luego de Costa Rica con los otros países de Centroamérica? Sí, vamos a ver, Costa Rica y Panamá desde el punto de vista macro de crecimiento, de PIB per cápita, etcétera, son similares. Alrededor de los 11.000 a 12.000 dólares de PIB per cápita, ya ajustado por poder adquisitivo, con crecimientos, en el caso de Panamá, un poco más importantes que Costa Rica en los últimos años. La gran diferencia entre Panamá y Costa Rica es que Panamá tiene una gran externalidad, que es el canal. Es un país que tiene una infraestructura mundial para una población de 3 millones de habitantes. Entonces, obviamente, las inversiones, los recursos y los ingresos que se generan por esa externalidad proporcional al país son muy grandes. Además de eso, el panameño es un empresario y es un nacional muy echado para adelante, muy emprendedor, muy de hacer. Y es relativamente fácil hacer las cosas en Panamá, o por lo menos se ve que hay mucho dinamismo. Costa Rica no tiene esa externalidad, lo que tiene es una base muy fuerte de capital humano, y lo que trabaja es cómo sacarle provecho a ese capital humano, y es por eso que hoy en día creo que es el segundo exportador per cápita más grande del mundo. Es el tercer productor por hectárea en agricultura, y eso no es porque hay recursos naturales, porque no tenemos casi ninguno, más que la naturaleza, pues lo verde, pero no hay minerales, no hay externalidades como el canal, pero sí hay una inversión muy fuerte desde hace muchísimos años en educar a la gente y en crear una institucionalidad para que el país pueda surgir. Creo que en el resto de Centroamérica esa institucionalidad y esa inversión fuerte en temas como educación tuvo un rezago importante, y creo que se está haciendo un esfuerzo enorme desde hace un par de décadas, diría yo, para corregir este tema, y no vamos a poder hablar como una Centroamérica unida de verdad hasta que realmente tanto el sector privado como los gobiernos y la sociedad civil nos enfoquemos en solucionar esos grandes problemas nacionales. Y creo que la conferencia que tuvimos la semana pasada acá en El Salvador es para eso, es para que entendamos que tenemos que dialogar como sectores y juntos tratar de encarar estos grandes problemas que tiene nuestra región. Okay. Bueno, vamos a ir a unos comerciales, pero a la venida de los comerciales conversemos un poco de cómo ven ustedes El Salvador, porque los salvadoreños tenemos una percepción de nuestro país y vemos cómo lo ven ustedes y cómo ven la interrelación de sus países con El Salvador. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.